ya tenemos del otro lado de la línea a Pedro Rosa. Él es gerente, general de Todo Barro. Una empresa que, nos va a contar él de qué se trata. Ya le damos la bienvenida. Buenos días, Pedro. Muchas gracias por tu tiempo. Hola, buenos días desde España. Muchas gracias a vosotros. Bien, sí, es verdad, no lo aclaré, pero estamos hablando... ustedes están en Málaga, ¿es correcto? Correcto. Bien. Contanos, Pedro, yo primero quiero felicitarlos por el trabajo que están haciendo. Realmente quedé impactada con los diseños. Pero quiero que, para el que nos está escuchando, que nos cuentes cómo arranca la empresa, Todo Barro. Bueno, nosotros arrancamos hace ya casi entre 9 y 10 años. Empezamos conociendo el producto artesanal y la forma de fabricación artesanal de la zona. La Zarquía, aquí en Málaga, es una zona tradicionalmente muy popular en la fabricación de baldosas de barro, pero con la crisis económica el sector de la artesanía, pues estaba decayendo. Y ahí vimos nosotros una oportunidad para intentar evolucionar la artesanía clásica y tradicional que se había desarrollado y de alguna manera empezar a desarrollar nuevos productos para llegar a nuevos mercados. O sea que crecimos en medio de la necesidad que se imperó en la zona e intentando llegar a la internacionalización. Ese fue el origen de Todo Barro. Bien, sí, yo lo que pude ver, en sus redes sociales y en la web, es todo muy artesanal. ¿Tiene alguna particularidad el material, por ejemplo, el barro? ¿Me podés contar algo de eso? Sí, el barro realmente es un producto que ha sido tradicional en toda la zona y es un producto que se ha ido utilizando durante los últimos 700, 800 años en la zona de la comarca de la Zarquía, y el producto en sí mismo lo que tiene es una elaboración artesanal. Eso lo que se hace, se mezclan arcillas con agua y se pasa al proceso de conformación, que se realiza de una manera manual, y posteriormente el barro, particularidad que tiene es que necesita ser secado alrededor de 3-4 semanas de secado previo a que se introduzca en un horno. El horno que se introduce es particular, es un horno de tradición árabe, es un horno de 2 cámaras. Uh-huh. Ahí es donde se coloca, y posteriormente la colocación, es todo un arte en sí mismo el proceso de cocción, porque puede llegar a durar 10 días. Se tira casi 2-3 días de calentamiento, posteriormente 5 o 6 de cocción y otros 3 o 4 días aproximadamente de enfriamiento. Es el proceso más sensible y de ahí sale lo que es la pieza cerámica en particular del barro. Nosotros además le añadimos una serie de días en un proceso de desgastado, puesto que trabajamos lo que se llama una textura antique. Es una textura que imita al barro antiguo, que es aquel que es muy sedoso y en donde de alguna manera el paso del tiempo ha hecho mella en ese producto con una pátina más dura, endurecida y sedosa. Esa es la particularidad, un poco uno de nuestros sellos en Todo Barro. Bien. Sí, lo que yo pude también ver, hay muchísimos modelos en cuanto a lo que es formas, diferentes materiales, corregime por ahí si me equivoco, pero yo cuando los veía, es como que te da esa, no sé si añoranza, pero es como que te revive un poco de nuestros antepasados. Es como tener una parte, ¿no?, de nuestros ancestros en casa, ¿no? Es un poco eso. No sé si vos me pensás igual. Efectivamente. De una parte es que el producto en sí es un producto, al ser tradicional, es un producto que denominamos aquí auténtico, ¿no? Es un producto que transmite autenticidad y no intenta imitar otra cosa que ser el mismo. Actualmente muchos materiales imitan al barro, pero a lo mejor es un grés porcelánico con imitación a un barro artesanal. Entonces la potencia de la transmisión de la pieza en sí misma ya es un activo. Nosotros lo que hemos hecho es evolucionar. Por una parte hemos rescatado diseños tradicionales y le hemos dado un lenguaje actual. Nosotros lo que hicimos fue una investigación en diseños de geometría, para que estas geometrías fueran compatibles unas con otras y montásemos un sistema de geometría que al fin y al cabo es parte del legado andalusí que tenemos nosotros en Andalucía, y en donde la geometría fue parte fundamental en el diseño árabe
del que provenimos. Nosotros le hemos ayudado a dar un lenguaje más actual en colaboración con jóvenes diseñadores talentosos de aquí a nivel nacional, y a futuro lo haremos con otros jóvenes a nivel internacional. Pues bueno, utilizar la geometría, la potencia del barro, pero introducir pues nuevas arcillas, nuevas tonalidades para hacer más enriquecedor aún lo que ya nos legaron nuestros ancestros. Sí, es una forma sí, es como un homenaje, pero bueno, trayéndolo también un poco a la actualidad, como vos decís. Lo que yo pude ver también es que hay azulejos que son de colores. ¿Eso lleva un proceso aparte de poder darle el color, se tiñe? Correcto. En el mundo de la cerámica y la artesanía, en este caso del barro artesanal, digamos que hay dos procesos. El primero es el del barro en sí mismo, que es el que le he comentado anteriormente, que se hace una mezclado de arcilla, una conformación, posteriormente una primera cocción en horno árabe. Una vez que la pieza ha salido del horno y la envejecemos, hacemos un segundo proceso que se llama desmaltación, en donde se le echa un esmalte, que es un tipo de acristalamiento, que puede ser de color, con un acabado brillo o con un acabado mate. Esto se vuelve a introducir en horno, y es lo que el resultado de ello es un acristalamiento de la superficie, que tradicionalmente se ha denominado como azulejo. Esto lo que sería es barro con un segundo proceso de esmaltación y una segunda cocción. Las posibilidades aquí ya son innumerables, es decir, nosotros podemos llegar a personalizar el color de cualquier estudio, de cualquier cliente que requiera en función de un Pantone. Podemos llegar a sacar el color exacto que ellos necesitan, pero con la característica y la autenticidad de una esmaltación manual, que a diferencia de las industriales, pues se ve la riqueza cromática que saca la pieza en sí misma, que no puede ser replicado por la industria más moderna o industrial, a no ser que se vayan haciendo con micropigmentos y microcolores, para intentar imitar precisamente esta riqueza cromática que da la elaboración artesana. Claro, sí, sí, tal cual. Yo cuando, investigaba un poquito para poder entrevistarte, pensaba, ¿es una técnica que se puede hacer en cualquier parte del mundo? ¿Tiene una característica el lugar a donde ustedes están o no? Bueno, aquí el barro artesanal realmente se puede llegar a realizar en cualquier parte. Es decir, eso lo que se necesita es un poco de conocimiento cerámico, por así decirlo, y después el barro se suele utilizar en toda aquella franja geográfica en donde se tiene un clima mediterráneo o una simulación o un parecido a clima mediterráneo. Es decir, allí se utiliza la arquitectura popular de clima mediterráneo. Puede ser utilizado tanto a nivel del Mediterráneo propiamente dicho aquí en Europa, pero también en otras partes de América en donde es un clima parecido. Entonces, allí donde hay este tipo de clima, la arquitectura popular ha tirado del barro. En América lo podemos encontrar en innumerables construcciones de estilo español, en donde el barro está presente, desde Argentina hasta Estados Unidos, en zonas de Florida o de California se puede encontrar estilo arquitectónico español, y el barro y el azulejo ha sido un elemento fundamental de todo lo que es la cultura hispana. Claro, sí, es muy muy tradicional de ahí. Yo lo que, también leyendo vi que ustedes tienen, clientes de Portugal, Francia, Reino Unido, y que, se expanden a Estados Unidos, todo lo que es el norte de Europa. Piensan que, esto es algo que va a ir obviamente en crecimiento. ¿Cómo lo ven a futuro? Bueno, el mercado del producto artesanal, o más bien podríamos decir neoartesanal, porque es una evolución de la artesanía tradicional a día de hoy, con procesos más eficientes, pues van de la mano también de mejoras en comunicación y utilización del marketing online fundamentalmente. El artesano tiene que evolucionar para llegar a ese tipo de cliente que aprecia el producto artesanal. La apreciación del producto artesanal es un nicho de mercado y como tal puede convertirse en un nicho muy interesante a nivel internacional. No hay mucho cliente que quiera
por así decirlo, apreciar en una zona y pagar por ese producto artesanal, pero si empezamos a ampliar el aspecto geográfico de zona regional a nacional e internacional, podemos encontrarnos con un nicho muy interesante. Interesante. Entonces, efectivamente, entonces el mercado del producto de elaboración artesanal, bien cuidado, con lenguaje actual de diseño y con una buena comunicación, que evite intermediarios que no aportan valor al proceso. Yo creo que es un mercado muy interesante y en potencial crecimiento. Es como una contrafuerza a cada vez más esos productos industriales de grandes volúmenes y económicos. Es decir, siempre va a haber una minoría que va a intentar pues aportar un poquito de estilo y de personalización a su casa o a su proyecto, y ahí es donde entra en juego no solamente el barro como producto artesanal, sino cualquier otro tipo de producto artesanal, sea baldosa hidráulica o sean mosaicos de mármol. Yo creo que hay un gran potencial y animaría a cualquier artesano en este sentido a que vislumbre que existe potencial en la personalización y en el uso de las nuevas tecnologías para dar a conocer su producto. Es verdad, sí, es cierto. Y yo, bueno, un poquito también viendo cómo es, sabemos que es un material muy sensible, ¿no es cierto? Yo también quiero que nos cuentes cómo es esto de que ustedes hasta piensan en la ecología, en lo reciclable, a la hora de embalar este producto. Contanos un poquito eso. Sí, ahí también ha sido un poco de todos los que participamos en este proyecto tenemos una gran pasión por la naturaleza. Y entonces todos, digamos que a través de donde empleamos la mayor parte de nuestro tiempo, que es el trabajo, pues queríamos también de alguna manera sacar esa necesidad de aportación. Entonces la necesidad de aportación en el producto artesanal, en concreto en el tema del barro, el barro ya de por sí es sostenible. Es decir, el barro es un producto de elaboración ecológica prácticamente en todas sus fases. Desde que el horno que utilizamos nosotros para cocer está hecho con huesos de aceituna y con restos de la poda del aguacate. El aguacate aquí se poda en la zona de la sequía de manera anual. Pues ahí tenemos un biocombustible que utilizamos para la cocción del horno. Pero aparte, pues nos hemos ido especializando cada vez más por esta vocación y pasión por la naturaleza, pues en cuestiones que nos afectaban desde el punto de vista estratégico, como es la economía circular. A partir de ahí empezamos pues a pensar en reutilizar, en reciclar y en reparar. La reutilización pues la estamos empezando a hacer en la elaboración de mosaicos de barro con aquellas piezas que han salido defectuosas o han partido. Esos restos que anteriormente no se reutilizaban, posteriormente le damos una segunda vida a través de la generación de mosaicos, por ejemplo. El agua que utilizamos nosotros para los procesos de envejecido lo hacemos con procesos de decantación y la volvemos a reutilizar. No sale el agua, no se vuelca como se volcaba antiguamente. Y los lodos que salen de ese proceso de envejecido los reutilizamos en colaboración con la Universidad de Málaga para crear un cinturón verde alrededor de nuestro tejar. De esta manera, ese cinturón verde no solamente ayuda a residir a la avifauna local, sino que también sirve como cortaviento, que el viento es un factor muy crítico en el proceso de secado, sino también para generar bioclimatismo, que también el control de la temperatura en los tejares pues, es un factor necesario. De esta manera empezamos a vislumbrar de que, bueno, pensando de manera creativa hacia aquello que nos gustaba, pues todavía nos motivaba más. Y al final podíamos incluso sacar partido desde el punto de vista económico y marketingiano, puesto que al final lo que hacemos es simplemente comunicar a nuestros clientes y a los usuarios pues aquello que nos apasiona, que al fin y al cabo es velar por cómo es nuestro granito de arena en la aportación a esta ayuda por el medio ambiente. Sí, ahí es donde estamos cada vez más sacando más productos en este sentido y bueno, si encima estos productos que sacamos nos da un rédito, pues estupendo. Perfecto. Sí, realmente es muy interesante lo que decís, realmente lo felicito por todo este trabajo de concientizar también un poco y bueno, de llevar a lo que ustedes hacen diariamente en esto, ¿no? Decir, bueno,
se puede crear de otra forma, esto que decías recién del aguacate, del hueso de aceituna, bueno, algo genial realmente, que bueno, son creo que materiales alternativos que nos permiten también cuidar, ¿no? El sistema, el ecosistema, como decías recién. Cuando hablabas de lo nuevo, yo también pude leer que, bueno, tienen líneas de arquitectura bioclimáticas. Trabajan en sistemas, y vos corregime si me equivoco, hidropónicos, que permiten el desarrollo también de jardines colgantes. Efectivamente. Aquí, una vez más, consecuencia de nuestra motivación más profunda, que es la ayuda por la naturaleza, pues una de las cuestiones que empezamos a vislumbrar fue la de la generación de vida en los espacios de todo barro, es decir, la generación de vida en los espacios de todo barro, es decir, si todo barro se colocaba en patio, nos dábamos cuenta de que bueno, pues las macetas que se colocaban alrededor de esos patios muchas veces no iban en consonancia con lo que nos gustaría que fuese en ese patio. Entonces ahí empezamos a vislumbrar el hecho de trabajar con la vegetación. Ahora estamos con la universidad haciendo varios proyectos para trabajar la vegetación, tanto en interior como en exterior. ¿Cómo lo trabajamos en interior? Pues también un poco como contrafuerza ese efecto de plastificación de muchos espacios interiores, donde se empieza a utilizar aquí, especialmente en España, pues mucha vegetación artificial porque no requiere mantenimiento. Sin embargo, a nosotros nos entristecía este tipo de generación de espacio. Bueno, pues si no requiere mantenimiento, empezamos a estudiar cómo se podía facilitar el mantenimiento y generación de espacios interiores con vida. Y de ahí surgió la idea que estamos desarrollando de potenciar los cultivos hidropónicos con el objetivo de conjugarlo con la cerámica y generar jardines colgantes que fuesen muy estéticos. Eso probablemente el año que viene sacaremos varias líneas en este sentido. Mira. Y lo que hacemos pues es favorecer el mantenimiento en interiores, jugar con el agua para ese mantenimiento y jugar con la cerámica porque es el recipiente ideal para la vegetación y el agua. Claro. Y de ahí surgió esa línea del cultivo hidropónico. Ah, buenísimo. Yo lo que pude ver también, ustedes tienen un laboratorio donde investigan. ¿Estas cosas surgen de ahí o están investigando en estos momentos otras cosas? No surgen de ahí. Nosotros tenemos laboratorios que digamos que hacen los avances fundamentales desde el punto de vista técnico, y después tenemos un taller de prototipado. Los talleres de prototipado vamos sacando, y ahí es donde realmente todo el know-how de valor añadido de Todo Barro es donde se desarrolla y donde nos divertimos, por así decirlo. Entonces, claro, muchas veces cuando se reúnen gente creativa alrededor de una motivación tan fuerte como puede ser el hecho, nuestra pasión por la naturaleza, pero a la misma vez por nuestro trabajo, pues de ahí van surgiendo pues productos en donde, en el caso de Todo Barro, la estética para nuestros clientes es fundamental. Entonces, claro, cuestiones como el diseño, las tonalidades, por nosotros es una premisa fundamental, porque nuestros clientes compran fundamentalmente por el ojo, por así decirlo, claro, le gusta, y después por el tacto y la textura. Si nosotros incorporamos ahí nuestro granito de arena, en donde el mantenimiento de la vegetación es más sencillo y el resultado estético es mejor, pues bueno, es una potencial línea de negocio y también una forma de nosotros ir introduciendo conceptos como ese espacio vivo, ¿no? Claro. En consonancia con la decoración. No, sí, realmente, bueno, yo quiero felicitarlos desde acá, de Rosario, Argentina, por todo el trabajo que están haciendo. Es muy inspirador, como te dije, Pedro. Realmente yo me quedé hipnotizada con cualquier modelo. O sea, no es que alguno me gustó en particular, me parecen bonitos todos. Y bueno, felicitarlos, como te dije, por el trabajo, por la investigación, por cuidar el planeta de alguna forma, y de volver también un poco, ¿no?, a eso artesanal, a eso de nuestros antepasados que, bueno, que hoy tanto nos nutre y también nos hace. Pues muchísimas gracias a vosotros por esta divulgación y la difusión de contenidos como el que nos había hecho partícipe. Y bueno, aquí os animamos a todos aquellos artesanos a que se aventuren, que hay un gran potencial en el mercado para desarrollar.
y a los clientes también, pues que cuenten de que detrás de cada producto artesanal hay mucha pasión y amor, siempre las manos de un artesano. Así es. Así que dejamos ese mensaje, ¿no? de esperanza y de atreverse un poquito. Te agradezco, Pedro, desde ya por el contacto y bueno, estamos en contacto. Hasta cualquier momento. Muy bien, aquí nos tenéis para cuando queráis y aquí tenéis vuestra casa. Bueno, muchas gracias.